Hola, buenos días. Hoy día, o buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora vean este video. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Álvarez Pacheco, soy estudiante de medicina y el objetivo de hacer este canal justamente es un sueño que yo tenía. Son dos sueños, ¿no? Uno, el poder explicar todos los capítulos del libro de fisiología de Guyton, y el otro es permitir que les pueda ser útil el conocimiento de esta materia. De pronto hay capítulos que son un poco más complejos que otros y quizás viendo estos videos se les hará más fácil, ¿no? Lo único que voy a decir en este video que no tenga nada que ver con la materia es que yo explico prácticamente todo el capítulo y eso implica gráficos. Entonces no voy a poder sintetizar tan bien todo porque me gusta dejar sumamente claro muchas cosas y a veces me explayo. Entonces les pido disculpas, trataré de con el pasar del tiempo poner específicamente a partir de qué minuto comienza cada tema que voy a explicar. Bueno, ya, en sí el capítulo de hoy es el número 1, que habla sobre la organización funcional del cuerpo y el medio interno, ¿no? Así como su control. Y muchas veces nos hemos hecho, antes de ver el curso de fisiología, pues la pregunta de por qué hay frío, o cómo todos los seres vivos crecen, aumentan de tamaño y todo, porque a veces estornudamos en presencia de ciertas sustancias y en ciertas otras no pasa eso, o porque algunos lo hacen y otros no, aun cuando están expuestos a la misma sustancia, y cómo la comida se transforma para hacerse energía y que permita el desarrollo de un individuo. Pues todas estas preguntas usualmente se responden a través de la fisiología. Esa es la rama, la ciencia que se encarga de explicar tanto la física como los mecanismos químicos que son responsables de varias cosas, ¿no? Del origen, del desarrollo e incluso de la progresión de la vida, y me atrevería a decir también que incluso la muerte. Todos los organismos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, deben de tener su propia fisiología. Así yo voy a encontrar fisiología bacteriana, viral, vegetal y obviamente la humana, que es la que vamos a estudiar nosotros acá. Muy bien, en esta diapositiva que ustedes ven ahorita, la del hombre cazando a un animal, pues lo que va a intentar explicar la fisiología sería las características y todos los mecanismos específicos del cuerpo que lo convierten en un ser vivo. ¿Sí? No solo controla la temperatura, la frecuencia cardíaca, no, absolutamente todo lo trata de explicar la fisiología. Es más, el hecho de que nosotros sigamos vivos en este preciso instante, ustedes viendo el video y yo hablando, pues es el resultado de un número complejo de sistemas de control. Incluso cosas que a veces uno no se da cuenta, como por decirles el hambre, hace buscar comida, el miedo te hace que logres encontrar un refugio si está lloviendo. Y esta gráfica es súper importante, que la saqué me parece, del Museo Smithsoniano. Aquí se puede ver a humanos cazando animales mucho más grandes. A lo largo de la historia, los humanos sabían que si cazaban de manera individual, o sea, si esta única persona lo cazaba, pues muy poco probable posibilidades habían de que se logre abatir al animal, y abatir un animal tan grande implicaba tener comida para varias semanas. Entonces, el deseo de la alimentación, del hambre, es lo que ha logrado que se unan, aprendan a cazar y mejoren técnicas, incluso desarrollen armas. Entonces, el hecho de que nosotros sentimos y conocemos, incluso cuando hablo de esta parte de sentir, me estoy refiriendo al amor, a las relaciones interpersonales, es prácticamente una consecuencia automática de la vida, porque esto es lo que permite también la perpetuación de la especie, y es súper importante dejarlo claro. El frío, como les dije, el hambre, son sensaciones o estímulos que se sienten para tratar y que te dan la señal para que trates de corregir eso, ¿no? Si tienes, como les dije, frío, te buscas un lugar o enciendes una fogata, o si tienes hambre, comes. Entonces, muchas veces se entiende, me gusta mucho el anime y siempre trato de hacer explicaciones con anime. Entonces, la fisiología es una ciencia integrativa. Antes de la fisiología hay ciencias básicas, como pueden ver aquí a su parte inferior izquierda, como la biología, la bioquímica, la anatomía, la embriología y por último la histología. Hay más, solo puse estas porque eran como ejemplo nada más. Y el dominio de estas materias previas es lo que hará mucho más fácil o más difícil, dependiendo de la situación, el entendimiento de la fisiología.
Una persona que tiene muy buenas bases en estas materias se le hará muy fácil la fisiología. Y lo contrario, esto no significa que sea imposible entenderla si no tengo buenas bases. Simplemente tocará repasar libros previos a fisiología. Y finalmente, bueno, ¿por qué digo que es integrativa? Porque como están viendo ustedes en la pantalla, no sé, voy a dar un ejemplo ahorita, para el equilibrio ácido-base que nosotros estudiaremos en algún momento, tenemos que saber bioquímica, mucha bioquímica, por lo menos, y para saber bioquímica o para entender el ácido base en su punto más básico, se debe entender no solo bioquímica, sino química inorgánica, porque se estudian leyes, Arrhenius, leyes de ácidos y bases, que son tres, Lewis, Arrhenius. Entonces, estas leyes son importantes para entender por qué un hidrogenión se separa cuando está en presencia de agua. Y eso de pronto ustedes no lo entenderán ahorita, pero después lo entenderán. Luego que yo entiendo la fisiología o la alcanzo a dominar, pues me va a servir para todo. Y esto servirá principalmente para las otras ciencias que le continúan, como la fisiopatología o la propia semiología. Y dominando ya estas materias, prácticamente uno ya entra a las ciencias clínicas. Sobre todo en medicina interna es muy importante el dominio de estas materias. ¿Qué más? Bueno, como saben, la fisiología, otra forma de definirla es eh, el entendimiento de las funciones normales del cuerpo. Por lo tanto, la fisiología tiene una hermana que es la fisiopatología. La fisiopatología, en cambio, es el estudio de la función corporal desordenada y es prácticamente la base de la medicina clínica, porque si yo entiendo cómo funciona normalmente el corazón, pues entenderé cuando suceda la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del ventrículo para poder bombear sangre apropiadamente. Y si entiendo esto, pues entiendo lo anormal, pues entenderé qué debo hacer para corregirlo o para tratar de mitigar esta enfermedad. Así que por eso me gusta hacer este ejemplo de Pokémon. ¿Sí? Si alguien escucha esto y algún día ve el video, cuando juegue, sobre todo los primeros 4 o 5 juegos de Pokémon, traten de jugar con un Pokémon de hierba o de agua, porque los de fuego les va a tardar mucho en crecer. Y bueno, siguiendo con las diapositivas, pues hablamos de las células, que son las unidades vivas del cuerpo. Es la unidad básica del cuerpo, es la unidad vital básica. Podemos ver a la izquierda en este primer gráfico la forma en cómo Robert Hooke utilizó unos corchos, los vio en el microscopio. De hecho, el microscopio actual es una modificación de lo que hizo Leeuwenhoek, Anthony Ivan Leeuwenhoek, y lo que vio fueron unas celdillas. Por eso justamente a las células se les llamaron células como tal, porque eran celdillas lo que vio Hooke. Interesante es que cada tipo de célula tiene una función particular. Aquí vemos una imagen donde los glóbulos rojos transportan oxígeno a través de la hemoglobina, los macrófagos son básicamente células inmunitarias, los glóbulos blancos, a los cuales pertenecen técnicamente los macrófagos, son en general células inmunitarias, las plaquetas sirven para la coagulación, las células epiteliales para el sostén o para incluso funciones de secreción glandular, y así cada célula tiene su propia función. En total en el cuerpo humano, de acuerdo al libro de Guyton, hay 100 billones de células, pero tan solo los glóbulos rojos, es decir, la sangre, tiene 25 millones en cada persona. Eso quiere decir que me quedan tan solo 75 en el resto de las funciones celulares. Por otro lado, nosotros, si bien es cierto, hablamos de bacterias, no hemos hablado todavía del tema de bacterias, de hecho la siguiente diapositiva es de bacterias, y hay que entender que no solo en el cuerpo humano viven nuestras células, sino también viven otros microorganismos como la microbiota, que lo hablaremos más adelante. Los diversos tipos de células del cuerpo, a menudo, a pesar de que difieren en su función, tienen características comunes, como la división celular, que es por mitosis, con excepción obviamente de las células sexuales, ya que estas tienen otro tipo de división, que es la meiosis como tal. Nutrientes en sí, casi todas las células tienen o usan el mismo tipo de nutrientes, como carbohidratos, lípidos y proteínas, probablemente no la misma molécula básica, como la glucosa, porque algunos no utilizarán glucosa, pero todos tendrán la capacidad de utilizar algo como energía de estos nutrientes que les acabo de decir. ¿Ya? Bueno, hablamos un poco de la teoría celular, y resulta que hace mucho tiempo no había la capacidad
para definir, o ni siquiera el concepto de célula, pero luego, ya a partir de los descubrimientos de Robert Hooke y de muchos otros importantes funcionarios en cuanto a las ciencias médicas, o mejor dicho, la biología, porque no todos eran médicos acá, pues se desarrolló o se definió una teoría celular. La teoría celular ustedes la pueden buscar y ahí está, artículos o ensayos extremadamente grandes. Pero en teoría son 3 puntos importantes, son los que están viendo ustedes ahorita en la pantalla. Todos los seres humanos, perdón, todos los seres vivos están formados por células o productos que fueron secretados por las células, ese es el punto 1, es decir, que todos los seres vivos están formados por células. Eso es lo más sencillo que se puede explicar el primer punto. El segundo punto habla sobre que la célula es la unidad básica de la organización de la vida. Y el tercer punto es que toda célula se ha originado a partir de otra célula. Esos son los 3 puntos álgidos de la teoría celular. Si ustedes investigan en algún otro libro de biología o incluso en algunas fuentes de internet, pues verán que a veces se explayan explicando o profundizando el concepto, pero entendiendo esta parte, pues se entiende prácticamente todo. Hablamos de la microbiota hace unas 2 diapositivas, y es verdad, los microorganismos que viven en el cuerpo humano le ganan en el total, en número, en mediciones cuantitativas, a las células humanas. Hace mucho tiempo, bueno, esto de la microbiota, si bien es cierto, se la conocía de hace mucho tiempo, a partir de unos 10 o 15 años, se empezó a investigar la relación de la microbiota, o sea, las bacterias que viven normalmente en nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, y también en la parte del exterior, aunque en la parte externa no inciden mucho, más bien es en la parte digestiva sobre todo, donde estas bacterias, que se les considera en cantidades normales como buenas, porque también cuando se produce un desbalance terminan desencadenando una enfermedad, pues viven. Entonces, además de todas las células que habíamos hablado, que eran 100 billones, también hay bacterias. ¿Dónde viven estas bacterias dentro del cuerpo? Pues en la piel, en la boca, en el intestino, incluso en la nariz. Solo en el ejemplo del tracto gastrointestinal, aproximadamente hay 400 a 1000 tipos de especies de microorganismos, que pueden ser en una gran cantidad. Hablo de especies, no hablo del número de bacterias que realmente viven. Esto, incluso el libro te dice que esa cantidad de bacterias que viven en esta zona puede superar el total de las células humanas, de los 100 billones que ya hemos hablado en antes. Se ha tomado una importancia capital sobre la microbiota intestinal, ahorita en la digestión de los alimentos, incluso cuando veamos vitaminas, las vitaminas liposolubles, veremos que la vitamina K tiene mucho que ver o una relación directa con la microbiota. No solo esto, ¿no? Incluso este paper del cual yo saqué esta información y estos gráficos, que fue obtenido en el 2017, y lo interesante es que la revista no es una revista directamente relacionada con el tema médico, es más bien con ingeniería ambiental. Y esta revista hablaba sobre la relación que tiene la microbiota en todas estas enfermedades que ustedes están viendo a la izquierda: la obesidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatías, incluso alteración de la inmunidad para que entre una enfermedad infecciosa, la diabetes, arteriosclerosis y el síndrome metabólico. En la actualidad nosotros sabemos esto que ustedes ven a la derecha: hay 25 filos de microbiota humana, de estos son 2.000 géneros, 5.000 especies. Actualmente se tiene más o menos el 80% del metagenoma, o sea, se ha mapeado, pero te falta un 20% más. Y este metagenoma, que es básicamente el código genético de todas estas especies que tenemos actualmente conocimiento, tienen un total de 316 millones de genes. ¿Qué se sabe? Pues muy poco realmente. A pesar de haber mapeado completamente, todavía no hay relación directa entre de todas las enfermedades que se han estudiado. La que más hay investigación o evidencia y mejor entendimiento de la misma es la enfermedad inflamatoria intestinal. En esta sí hay más, comparada a las otras investigaciones que pueden haber. Así que es importante saber eso, porque en el futuro probablemente la microbiota sea uno de los órganos a los cuales los medicamentos tendrán que acceder para mejorar al paciente. Entrando un poco más en materia, tenemos el concepto del medio interno. A la derecha, perdón, a su izquierda tenemos un gráfico que muestra las concentraciones de agua en el cuerpo, tanto en hombres como en las mujeres,
Y punto importante, las mujeres tienen más grasa. La grasa siempre desplaza el agua y obviamente por eso la composición de agua del total de la mujer siempre va a ser un poco menor a la del hombre. Entonces, otro dato, yo sé que la mayoría que ya saben de fisiología y están viendo el video, pues esto lo conocen bien, pero en medicina se utiliza el concepto de una persona que mide, que tiene más o menos 30 años, 27 a 30 años me parece, pesa 70 kilos y mide 1,70 m como valores de normalidad. Entonces, cuando hablemos de cualquier dosis, bueno, en este canal no hablaremos de dosis porque es de fisiología, pero cuando se hable de dosis en general o cuando ustedes lean eso, siempre se va a referir a una persona que tenga esas características anteriormente nombradas. Entonces, el total corporal lo tenemos aquí, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres, 100%. Pero en el hombre, el 40% es sólido y el 60% es de líquidos o fluidos. Mientras que en la mujer, el 45% es sólido y el 55% es fluido. Como pueden ver, el hombre tiene mucho más agua. De este porcentaje de agua, yo lo voy a dividir en tercios. Y 2/3 van a pertenecer al líquido intracelular, es decir, lo que está en el interior de las células. Y el tercio faltante es el medio extracelular. Pero este medio extracelular a su vez se divide en un 80% en el líquido intersticial, que es el líquido que se encuentra entre las células, y apenas el 20% es el líquido que está en el plasma. Ese líquido que está en el plasma es el que a nosotros nos debe importar, porque es el líquido que nosotros vamos a examinar cuando mandamos exámenes de sangre, cuando pedimos gasometrías, cuando pedimos ionogramas o conteo celular, hemograma, todas estas pruebas, o cuando midamos proteínas en sangre, pues estamos midiendo únicamente del plasma, ¿sí? Hay una diferencia entre plasma y suero que tiene que ver con los factores de coagulación. Les recomiendo que lo averigüen, por cultura general. Entonces, resulta que luego de saber esta definición, el hombre que ustedes ven a la derecha es Claude Bernard. Claude Bernard es probablemente uno de los padres de la fisiología moderna, y este hombre en el siglo XIX, él define justamente el concepto del medio extracelular. No le llama todavía medio extracelular, pero él le dice medio interno, milieu intérieur, como se diría en francés. Él es el padre de la definición real y actual del líquido extracelular. Obviamente, como les digo, en esa época no se tenía ni siquiera idea de que existía otro líquido aparte del extracelular. Y como este líquido que está en la sangre está en el interior del cuerpo, pues Claude Bernard le dijo medio interno, y así quedó definido de eso. Estas células, en general, solo para terminar la idea, las células son capaces de vivir y realizar todas sus funciones siempre que las concentraciones que estén dentro de este líquido plasmático de todos los nutrientes, oxígeno, sodio, potasio, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, sean disponibles en el medio ambiente. O sea, esto quiere decir que si no tengo glucosa, pues el medio interno va a sufrir porque no tiene energía. En términos generales, la molécula sobre la cual la mayoría de las células producen energía es la glucosa, ¿sí? Para formar ATP, adenosín trifosfato. Entonces, si yo no tengo glucosa en cantidades apropiadas en mi sangre, pues no tengo cómo desencadenar, perdón, no tengo cómo crear energía y voy a sufrir. En el caso de Claude Bernard es muy famoso porque varios epónimos, ¿cierto? Un epónimo, no había dicho la definición, pero un epónimo es cuando se asocia un hallazgo médico, o en general cualquier cosa, pero en medicina son hallazgos médicos, signos, definiciones de enfermedad, a una persona en particular, que usualmente es la persona que la descubre, o una forma de hacer un homenaje a este médico que debido a su importancia. Entonces, el síndrome de Bernard Horner es el epónimo que él tiene, el más famoso, y tiene que ver mucho este síndrome de Bernard Horner con un tumor que se llama tumor de Pancoast-Tobías, que es un tumor del vértice pulmonar. ¿Por qué es importante esto? Porque el tumor comprime a la cadena simpática y eso es lo que produce justamente los síntomas del síndrome de Bernard Horner, los síntomas y los signos del síndrome de Bernard Horner. Entonces, que les quede clara esta imagen sobre la forma en cómo está repartido el líquido corporal y cuál es la definición del líquido intersticial, cuál es el plasma, y el plasma, como pueden ver, es lo más importante porque es el que nos muestra realmente el estado del cuerpo. Nosotros no tenemos
catéteres extremadamente finos para medir las concentraciones intracelulares. Se las sabe a través de unas ecuaciones, que tiene que ver mucho con el capítulo de potencial de acción, del equilibrio, de lo que se llama la ecuación de Goldman, y a través de una técnica que se llama el patch clamp. Incluso, solo por cultura general, la investigación de todo esto tiene que ver hasta con los calamares, del líquido intra y el líquido extra. El famoso cilindro eje del calamar, que algunos que hayan visto biofísica en Frumento, en el libro de Frumento, pues les deberá sonar familiar. Como ustedes pueden ver, en la siguiente diapositiva vemos todas las concentraciones tanto de líquidos extra como intracelulares. Y aquí es importante saber que el líquido extracelular contiene grandes cantidades de cloro, de sodio, de bicarbonato. Otros nutrientes también como oxígeno, como glucosa, como ácidos grasos, incluso el dióxido de carbono. Nunca olvidar que el mayor producto de desecho del metabolismo humano es el dióxido de carbono. Justamente por eso es que nosotros exhalamos ese dióxido de carbono para evitar que se acumule. Eso tiene que ver, o lo que acabo de decir tiene que ver con el líquido extra, pero con el líquido intracelular las cantidades importantes varían. Acá el potasio es muy grande, iones como el magnesio o como el propio fosfato son los más grandes en el medio. Y eso tiene mucho sentido. Recuerden que la diferencia de un medio intra con un extra es lo que produce una corriente eléctrica, el voltaje. ¿Sí? Acuérdense de la ley de Ohm, la diferencia de voltaje a través de una resistencia es lo que permite que haya corriente eléctrica. Si hubieran concentraciones iguales de sodio a los dos lados, tanto en el extra como en el intra, no podría haber un potencial o corriente eléctrica, y ese sería un problema porque estaríamos muertos todos. Es obligatorio saber que las diferencias entre líquidos extra e intra siempre van a existir. Si, por ejemplo, el sodio es el catión es el ion que tiene carga positiva, más abundante del extra, en el intra es en cambio lo contrario, es el más pequeño. Y en cambio, el catión más importante en el medio intra es el potasio, cuando el potasio en el medio extra tiene una concentración muy, muy pequeña. Entonces, es importante saber esto. Por otro lado, en sí, el concepto o cómo se mueven estos iones se va a ver en otro capítulo, no se va a ver en este de aquí. Espero que les esté sirviendo la presentación. De verdad, trato de hacer lo mejor posible. Y el hombre que ustedes ven acá es Walter Cannon. Walter Cannon es otro médico norteamericano de la fisiología, uno de los padres también de la fisiología. Él no es tan viejo como el doctor Bernard. De hecho, él es famoso a partir de 1929. Y él define un término que ahorita conocemos todos desde probablemente el colegio, que es la homeostasis. La homeostasis muchas veces a ustedes lo van a escuchar como el equilibrio, y en realidad si nosotros usamos el concepto neto de equilibrio no sería muy útil por la siguiente razón. Vamos a tomar como ejemplo el sodio. El sodio tiene un valor normal extracelular de 135 a 145. Si yo sumo estos dos valores y obtengo el punto medio, que sería exactamente el equilibrio, yo tendría que hacer una suma y tendría que decir la suma de lo que es este 135 más 145 y dividir para 2. 135 más 145 me da más o menos 280, 280 para 2, 140. Pero si nosotros hablamos del concepto de equilibrio, estaríamos diciendo que 140 es el valor normal del sodio. Todo lo que esté por debajo de ese valor sería malo, y todo por igual también todo lo que esté por arriba. Entonces, no podemos nosotros decir que es el equilibrio. Por eso la diapositiva habla del mantenimiento casi constante, y siempre cuando ustedes vayan a un laboratorio o cuando ustedes pidan un reporte de un examen de laboratorio, les van a entregar un rango normal, porque la vida se define en cuanto a los rangos de normalidad. De aquí a acá, el sodio que esté de ese paciente en esos dos valores se considera normal y no amenaza la vida. No siempre los valores del sodio van a ser iguales en todos los laboratorios que ustedes estén, o en los hospitales que ustedes estén. Va a modificar. Siempre es bueno familiarizarse con los rangos de normalidad, porque las máquinas de laboratorio van a variar entre hospital y hospital. Lo que no va a pasar nunca es que alguna máquina de laboratorio les vaya a decir que el valor máximo normal del sodio es 160. Eso es absurdo. Los rangos no pueden variar más de 3 o 4 unidades.
en cualquier lado, hasta 5, pero ya más no, es imposible. Sería raro encontrar una máquina que te diga que el sodio es de 164 de sodio, es el rango normal máximo. En realidad no podría pasar. Siempre es bueno eso, cuando vayan a hacer prácticas o vayan a algún hospital, familiarícense con los valores normales de dicho hospital para no equivocarse o no cometer errores. A veces varían. Yo tengo una experiencia de que una vez yo me aprendí este valor de memoria de 135 a 145 y cuando yo fui a una práctica en un hospital, yo vi un valor de 132, 133, no me acuerdo, y yo fui a correr a decirle al residente que había hiponatremia, y lo peor es que ahí al lado estaba el rango de normalidad. Entonces, para no cometer esos errores, se los digo para que no hagan las mismas tonteras que a mí me pasó alguna vez. Fue muy gracioso, después todos nos reímos y se me burlaron, pero espero que les sirva esa experiencia. Regresando con Cannon descubre esto y él decide darle el concepto de homeostasis al mantenimiento de las condiciones casi constantes en el medio interno, como yo les dije. Ejemplos de esto sería, por decirles, cómo nosotros mantenemos en los niveles normales de oxígeno, de dióxido de carbono. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono, lo que el cuerpo hace es respirar más rápido para botar ese exceso de CO2 y así no se acumule. Esas son formas de mantener el medio interno. Datos importantes de esta gráfica sería que, si bien es cierto, algunos valores pueden variar muchísimo en unidades, por ejemplo, la glucosa. La glucosa va de 70 a 100, o sea, son 30 unidades, 30 miligramos por decilitro, que puede variar. Otras, por otro lado, no son no permiten un rango tan grande de variación. El ejemplo que ustedes ven aquí es el del hidrogenión. Siempre que ustedes vean el corchetes con cualquier sustancia química, eso significa concentración de. Entonces, la concentración de hidrogeniones no puede variar ni para mayor ni para menor a más de 5 o a menos de 5 nanomoles. En cambio, en el sodio, tú puedes incluso ingerir una gran cantidad de sodio, y esto está demostrado en un capítulo de Guyton, que el paciente se le da una dieta rica en sodio, y por suerte, cuando eres joven, tienes la capacidad de eliminar rápidamente ese sodio restante, sobrante, de tal manera de que por más sodio que tú comas, tus valores de sodio extracelulares se van a mantener normal, por algo que se llama natriuresis, que es el mecanismo por el cual tú orinas el exceso de sodio. Pero no todos los sistemas de control son igual de buenos. Ahora, todos estos sistemas son realmente fuertes en general y trabajan en cada momento para poder mantener estas concentraciones normales. De hecho, cuando se produce el desbalance de estos sistemas de control, es lo que yo considero el concepto médico puro o biológico de enfermedad. Ya veremos que hay un concepto un poco más bonito, más complejo, que lo hizo la OMS. Ok, ¿qué más? No, nada más, esta diapositiva creo que ya está ahí todo. Ahora, datos para considerar en esta presentación es que siempre que haya un desbalance, el cuerpo va a tratar de compensarlo. Esto es lo que se llama la compensación de la homeostasis y sobre todo enfocado en el concepto de enfermedad. En el libro hay un concepto netamente biologista de lo que es la enfermedad, en el libro de Guyton, que dice que la enfermedad a menudo se considera un estado de homeostasis alterada, bloqueada la homeostasis. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo no se va a dejar vencer tan fácilmente y lo que va a tratar es de hacer siempre una compensación. El problema es que estas compensaciones quizás funcionen a corto plazo y sean útiles a corto plazo, pero a largo plazo van a ser peor que la propia enfermedad. Hay una frase en el lindo Ecuador del alma que dice que al menos yo lo conozco, que es de acá de Ecuador, no sé si está en otros lados, pero el remedio fue peor que la enfermedad y esto se aplica extremadamente bien en el cuerpo humano. Hay varios ejemplos de esto. Aquí en el libro se habla de 2 ejemplos en particular. Me parece uno es que la capacidad del sodio para poderse excretar. O el ejemplo que más me gusta a mí explicar aquí es el de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear sangre. Si el corazón no bombea sangre apropiadamente, los órganos no reciben sangre de forma adecuada.
uno de esos órganos es el riñón. Entonces, si el corazón no bombea, la sangre disminuye hacia todos los órganos y el riñón detecta o dice, ah, no está llegando sangre. Entonces el riñón, para tratar de mantener esa perfusión, esa presión, lo que va a liberar es angiotensina. El sistema angiotensina, renina, perdón. Y esta renina se termina transformando en renina, luego en angiotensina y luego en angiotensinógeno 2, que luego incluso producirá también aldosterona. Independientemente de que ahorita no sepan qué es lo que hace, de forma específica, lo que deben entender es que el corazón, al no poder bombear apropiadamente sangre, obligó al riñón a que trabaje y produzca sustancias que van a tener que aumentar la presión arterial de una u otra manera, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la cantidad de agua que hay en la sangre, que es la volemia, evitando que se pierda agua también. El problema va a ser que el corazón, cuando reciba esta cantidad de volumen aumentado, va a tener que trabajar más. Pero recuerden que es un corazón enfermo, un corazón que no podía bombear apropiadamente antes un volumen X. Peor, va a poder bombear un volumen mucho mayor a ese. Y ese es el principio de la insuficiencia cardíaca. Al inicio de la insuficiencia, probablemente la hemodinamia, que son los parámetros que permiten la perfusión de los órganos en el cuerpo humano, se podrá mantener por este mecanismo de compensación, pero a la larga va a terminar desgastando mucho más al corazón y con el paso del tiempo esto empeorará y terminarás con un corazón que no puede hacer absolutamente nada. Tanto es así que incluso estando acostado la persona no puede respirar apropiadamente o sin hacer ningún tipo de actividad física, que es la disnea de mínimos esfuerzos. Entonces, siempre entender que estas compensaciones tendrán o terminarán produciendo enfermedad. Como yo les decía, en el libro está una definición puramente biologista de lo que es la definición de salud, que es la alteración solo de la homeostasis. Sin embargo, el 22 de julio del 46, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS se reúne y decide hacer una definición un poco más compleja, pero más completa de la salud, y es la que ustedes ven en la pantalla, ¿no? La salud es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Se entiende ahora la definición biopsicosocial de salud, que cuando estudien psicología se las van a dar, al menos ahí me la dieron en mi universidad cuando vi psicología. ¿Por qué es importante esto? Voy a hacer una pausa con la parte de fisiología pura, pero yo soy fiel creyente de que la medicina es una carrera humanística y no necesitamos únicamente médicos o no necesitamos ser únicamente estudiantes de medicina que sepamos de memoria los libros, ni que podamos razonar bien ante una enfermedad y determinar cuál es y cómo tratarla, sino también tener empatía con el paciente, poder conversar con él, entablar una conversación, sostener la mano si a veces el paciente no lo puedes curar, por lo menos confortarlo o tratar de hacer más llevadera su cuadro clínico. Entonces, si nosotros solo pensamos que al dolor de cabeza le tengo que dar paracetamol o algún tipo de antiinflamatorio, ese es un concepto que se llama asistencialismo puro, una frase que me enseñó mi profesor de medicina tropical e infectología, y eso es lo peor que puede haber en medicina. Nosotros tenemos que analizar a cada paciente como un ente individual, con sus miedos, con sus antecedentes personales por separado, con sus medicinas, etc. Porque la única manera de realmente influir en el estado de salud del paciente y mejorarlo así, de manera integral, es entendiendo este concepto, que no solo la parte física se enferma, sino la parte mental y la parte social. Haciendo este punto por alto, seguiré con la presentación. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos el transporte intracelular de fluidos y los sistemas de mezcla, la famosa sangre en el sistema circulatorio. Pues aquí tenemos dos dibujos que fueron obviamente obtenidos de Guyton y hablan sobre cómo se mueven estos ciertos nutrientes. En este caso estamos hablando únicamente del oxígeno y del CO2, pero esto aplica para cada uno de los nutrientes que tengamos en el cuerpo. Entonces, recuerden que cuando nosotros respiramos entra oxígeno y este oxígeno va a almacenarse en el alveolo y luego del alveolo va a pasar al capilar. Y luego de ese capilar
va a pasar por la bomba cardíaca izquierda. Eso tiene que ver con algo, con lo que se llama perfusión, difusión de gases en el capítulo respiratorio. Pero en términos prácticos, la bomba cardíaca izquierda, que está formada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, lo que van a llevar es oxígeno. Este oxígeno va a ir tanto al sistema esplácnico, entiéndase intestino, sistema, todo lo que es vísceras, a los riñones, también al cerebro, y lo que va a pasar es lo siguiente: esta cantidad rica de oxígeno va a estar en gran volumen acá, y para que pase del capilar arteriolar hacia el interior celular, pues dependerá de las concentraciones. Cuando las concentraciones de oxígeno son extremadamente altas dentro del capilar, el oxígeno y la hemoglobina, recuerden que la proteína que transporta el oxígeno es la hemoglobina, nunca se van a separar. Es decir, cuando tengo valores altos de oxígeno acá, la hemoglobina y el oxígeno jamás se van a separar. ¿Cuándo se separan? Cuando pierde afinidad el oxígeno por la hemoglobina, pues cuando las concentraciones de oxígeno son muy bajas. Y esto, o cuando las concentraciones de CO2 son altas. Cuando pasan una de estas dos situaciones, el oxígeno pierde afinidad. Y en ese momento, como el oxígeno sigue estando en gran cantidad acá, va a pasar por difusión al interior celular. Y así es como el oxígeno básicamente pasa desde el capilar arteriolar hacia el interior celular. Recuerden que ahora se quedó sola la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, la pregunta del millón sería, ¿cómo la hemoglobina coge el CO2 que está dentro de la célula? Pues fácil, resulta que desde el punto de vista químico, el CO2, o sea, el dióxido de carbono, o antiguamente también llamado anhídrido carbónico, tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. Entonces, si recordamos, en este momento ya se separó el oxígeno de la hemoglobina y tengo la hemoglobina sola. Por lo tanto, si le toca escoger a la hemoglobina entre el oxígeno y el CO2, pues va a escoger el CO2. Y así es como la hemoglobina coge el CO2, deja el oxígeno y se sigue moviendo hacia el capilar venoso y luego a la vénula y luego hará todo este trayecto, ¿no? Tanto de este lado, pasará y llegará a la bomba cardíaca derecha, el cual llevará todo esto, todo este CO2 lo llevará hacia el alveolo para que el alveolo produzca el intercambio gaseoso entre el oxígeno que ingresó y el CO2 que debe salir en este momento. Así es como se produce, en breves rasgos, muy sencillos, el intercambio de oxígeno y cómo el oxígeno llega a la célula. Es verdad, hay full conceptos. De hecho, aquí no hemos visto ninguno de los efectos realmente, el efecto Bohr, nada de eso, porque eso se dará en la parte de respiratorio. Porque todo esto que acabo de decir tiene nombre, son leyes. Pero como estamos viendo la parte de introducción, simplemente quiero que entiendan eso. Y así es como sucede justamente el intercambio que hay acá. Datos importantes a tener en cuenta es que, por ejemplo, pocas células tienen una distancia entre sus capilares de más de 50 micrómetros. Eso quiere decir que todas las células están casi siempre en un contacto estrecho con el capilar para que pueda haber un adecuado intercambio entre todos estos nutrientes. Recuerden que no solo es oxígeno y CO2. Aquí también se aplica todos los otros, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Pero el ejemplo del CO2 y el oxígeno era porque es el más fácil de hacer. Y no se olviden, la distancia. Muy pocas células tienen una distancia de más de 50 micras con respecto a su capilar. Eso quiere decir que cualquier sustancia asegura pasar a la célula en pocos segundos, veniendo obviamente del capilar. Por tanto, el líquido extracelular en todas partes del cuerpo, tanto el plasma como el intersticial, se mezcla continuamente. Esto es algo dinámico. Era lo que yo les decía en antes. Ahorita, si yo tomo como ejemplo a Gustavo, o sea, yo dando la clase, y yo meto un catéter arterial para medir la presión, no me va a dar en toda la clase 120/80 o 110/70. No, va a moverse, esto se va a mover dinámicamente dependiendo de lo que haga segundo a segundo. Si dejo de hablar, si empiezo a hablar más rápido, si empiezo a pararme, a caminar, la presión se va a modificar, porque todos estos sistemas de control son o se manejan a través de lo que se llama un equilibrio dinámico. Se van corrigiendo conforme pasa el tiempo o conforme va sucediendo diferentes variables en tiempo real. Entonces siempre recuerden eso. Es como el pH. Yo mido ahorita el pH del paciente y me sale un valor.
7.34, 7.36, 7.36. Yo en el segundo siguiente vuelvo a medir el pH y ya no es 7.36. Puede ser más o puede ser un poquito menos. A lo que quiero llegar es que esto siempre va a cambiar. Y esto, como ustedes se dan cuenta cuando van a terapia intensiva y ven la aplicación de parámetros o de máquinas que miden la hemodinamia. Impalas, o cualquier o el catéter arterial, el catéter de monitorización invasiva arterial. Y ustedes van a ver en el monitor cómo a cada rato se mueve la presión arterial de ese paciente, porque es un equilibrio completamente dinámico. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de el origen de los nutrientes en el líquido o en el fluido extracelular. El libro habla de cuatro sistemas importantes, ¿no? El respiratorio, que ya hablamos, que era la sangre que recogía el oxígeno en los alvéolos, y así le pasa a las células eso. En el caso del sistema digestivo, los nutrientes serían los carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, que van a obtenerse a través del alimento ingerido, pero van a pasar a través de la circulación. Dato interesante, carbohidratos y aminoácidos van a ir desde el intestino al sistema portal, es decir, que van a ir directamente a hígado. Pero grasas, lípidos, todo lo que ustedes tengan que ver con grasas o con sustancias hidrofóbicas, no van a ir directamente por sistema portal-hígado, van a ir a través del sistema linfático. Así que ojo con ese dato. Cuando veamos a digestión, les explicaré por qué importa esto cuando hacemos exámenes de laboratorio, sobre todo para ver triglicéridos y colesterol, y por qué no debe de comer la persona cuando se va a hacer un examen de estos, justamente por este concepto que acabo de dar. En el hígado, en cambio, el hígado es el órgano que se considera como la aduana del cuerpo porque es el que hace la mayor cantidad de reacciones químicas. Aquí prácticamente se van a producir todas las proteínas que el cuerpo necesita, se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno en mayor cantidad. Ojo, el glucógeno es la suma de varias moléculas de glucosa y también se acumula tanto en el músculo como en el riñón, pero en la fuente más grande para todo el cuerpo es el hígado, porque en el músculo también se acumula, pero es para el uso exclusivo del músculo. No va a mandar el glucógeno del músculo para transformarse en glucosa para otros órganos, sino solo para el propio consumo. En cambio, el hígado no, el hígado va a aportar su glucógeno almacenado para que se haga glucosa, pero para todo el cuerpo. Y finalmente, el sistema musculoesquelético, ¿por qué lo ponemos acá como origen de nutrientes? Por el sencillo hecho de que si no tuviéramos músculos, el cuerpo no se puede mover para obtener los alimentos necesarios para la nutrición. Es básicamente eso. Si hay productos iniciales, también voy a tener productos finales, pues aquí tenemos en el caso del respiratorio, pues el movimiento cuando exhalamos el dióxido de carbono a la atmósfera. En el caso del riñón, el riñón elimina todas las sustancias que no le convienen o no le son útiles a través de la orina, a través de la formación de la orina, que son tres cosas y no que lo olviden: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular, y también hablaremos de eso algún día en un capítulo de renal. Por otro lado, en el sistema digestivo, todo el material que no es útil, al igual que pasó en el riñón, se va a eliminar en forma de heces. Y en el hígado es el órgano que quizás es más importante para todo esto. No más importante, pero en farmacología importa mucho, mucho esto, porque, dato importante, todas las drogas que ingresan en el cuerpo, entiéndase drogas psicoactivas o medicamentos que sirvan para cualquier cosa, nuestro organismo lo interpreta como un enemigo y como tal lo tiene que eliminar lo más rápido posible. Entonces, el hígado es el órgano que se encarga principalmente de transformar estas moléculas en moléculas que entraron como parte de todas estas drogas a moléculas hidrosolubles para que se puedan eliminar por la orina, ya que el mayor medio de eliminación de fármacos es la orina. No es el único, hay más, pero es el más importante. Pero como la orina es agua prácticamente, tengo que transformar esas moléculas que entraron en sustancias hidrosolubles. Y quien se encarga de hacer eso es el hígado. Y eso se le llama el primer paso hepático. O el metabolismo de los fármacos. Entonces, siempre es importante saber eso. De hecho, un dato interesante, otro de los muchos que a veces se da, es que cuando nosotros consumimos el alcohol, bueno, no hemos consumido, pero cuando se consume el alcohol adulterado, que normalmente es metanol, el hígado es el que termina transformando ese metanol en ácido fórmico.
y el ácido fórmico es el primer ácido, el ácido orgánico de un átomo de carbono, y por eso es fácil de que se pueda mover en el agua y así se lo pueda eliminar, a pesar de que ese ácido fórmico también produce daños severos si no se lo logra eliminar completamente o si se queda mucho tiempo en el cuerpo. Y así terminamos con la parte de la eliminación de los productos finales. Si bien hemos hablado de los órganos que se encargan de controlar tanto las cosas buenas como los nutrientes, como las cosas malas, los desechos, pues ahora hay que hablar de la regulación de las funciones corporales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Cannon hablaba de que habían varios sistemas de control para mantener la homeostasis? Pues ahora vamos a ver cada una de estas de estos órganos. Y bueno, acá vamos a hablar, perdón, de la regulación de las funciones corporales. Tenemos dos órganos, principalmente el nervioso y el hormonal. Entiéndase hormonal por el sistema endocrino. En el caso del sistema nervioso, todo sistema nervioso de cualquier animal tiene tres componentes. El dispositivo de entrada, que es la parte sensorial, la parte que integra, que está en medio, que es el sistema nervioso central, y la parte motora, que permite el dispositivo de salida. ¿Sí? Entonces, la parte integradora es la que conecta la parte sensitiva con la parte motora. Y esto es importante porque cada uno de nuestros nervios tienen este mecanismo. Si yo, por ejemplo, bueno, esto más se ve en niños, de hecho esto me pasó a mí cuando era bebé, según mi mamá, yo acerqué la mano a una vela, la vela estaba obviamente caliente, estaba encendida, enseguida mi parte sensitiva percibió el calor, pasa el calor a través del sistema nervioso central integradora para obtener o preguntar una respuesta. Como el dolor fue la respuesta, mi cuerpo o mi cerebro indicó la salida motora del sistema nervioso que retire automáticamente la mano de la vela. Y así fue como aprendí que la vela quemaba. Y este es un ejemplo muy bonito de cómo se operan muchas veces esta parte a nivel subconsciente, sobre todo de tanto sistema nervioso como endocrino. Es importante entender esto porque el cerebro almacena información, genera pensamientos, también crea ambición e incluso determina todas las reacciones que realiza el cuerpo en base a las sensaciones, a lo que sintió. Eso es importante cuando hablamos del sistema nervioso. En el caso de la parte endocrina, tenemos que son las hormonas, y las hormonas se transportan, como pueden ver en la imagen, del líquido extra a alguna otra parte lejana del cuerpo para ayudar a la función celular, por decirles. Las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides se encargan de aumentar la velocidad de las reacciones químicas, por ende consumen más energía. Es por eso que el paciente que tiene un exceso de hormonas tiroides, o sea, hipertiroidismo, tiene un peso mucho más bajo, flaco, porque consume mucho más energía. En cambio, el hipotiroideo, en cambio, tiene un mayor peso. Y dato importante, aquí viene algo que me costó al inicio muy difícil. ¿Cómo reconocer clínicamente al hipertiroideo y el hipotiroideo? Pues aparte del peso, también tiene que ver algo con la respuesta al calor, a la temperatura. El hipotiroideo, el paciente hipotiroideo, debido a que tiene bajas hormonas tiroides, no genera calor. Por lo tanto, ellos sienten mucho más el frío. Ellos son intolerantes al frío porque su cuerpo no es capaz de producir calor. Entonces, cuando ellos van a lugares fríos, sobre todo en la sierra, van a sentirse mucho peor porque van a sentir más frío ya que no pueden producir su propio calor. Mientras que el paciente que tiene hipertiroidismo produce una mayor cantidad de calor. Por lo tanto, si esa persona está en Guayaquil, sobre todo, va a tener un calor peor, horrible. Si de por sí el calor de nuestra ciudad en Guayaquil es muy alto, peor con hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo reconozco un hipertiroideo? No clínicamente podría decirlo porque faltarían muchos más datos, pero que te pueden orientar a ese diagnóstico sería lo correcto decir que el hipertiroideo es flaco y tiene intolerancia al calor, mientras que el hipotiroideo es gordito y tiene intolerancia al frío. ¿Ok? Como pueden ver, las hormonas tiroides aumentaban la velocidad de las células o de las reacciones químicas celulares. Por otro lado, las hormonas adrenocorticales que están en la glándula suprarrenal ayudan a controlar el equilibrio del sodio, del potasio y también de los aminoácidos y proteínas. Y finalmente, la hormona paratiroidea, continuando con la explicación de la diapositiva anterior, claro está, lo que va a hacer es aumentar los niveles de calcio en sangre. Obviamente para esto lo saca del hueso.
Eso lo vamos a ver cuando toque ver este metabolismo del calcio y del fósforo, me parece, en este gráfico de acá. Esto quiere decir que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son sistemas complementarios, o sea, trabajan siempre mancomunadamente y una alteración de uno de los dos pues terminará repercutiendo en el otro. ¿Ok? Veamos ahora la protección del cuerpo, cómo se protege el cuerpo de los agentes que puedan afectarlo. Pues tenemos dos ejemplos, el sistema inmunitario y el sistema tegumentario. El sistema inmunitario, si ustedes leen el libro de inmunología de Rittenhouse, que es un libro que está en inglés creo, pero es muy bueno, les van a enseñar los dos conceptos más importantes y que también están en el libro de Guyton, de lo que, como yo defino el sistema inmune. El sistema inmune yo lo puedo definir con dos funciones principales. Uno, distingue lo propio de lo extraño, o sea, aprende a distinguir que X célula de mi cuerpo es mía y por ende no la puedo atacar, pero todo lo que no sea mío lo voy a destruir. Por eso se llama distinguir lo propio de lo extraño. Y la otra función justamente es destruir al invasor. Pues si ya reconozco que esa célula o esa molécula o esa bacteria o ese virus o lo que sea que haya entrado no es de mi cuerpo, pues tengo que destruirlo sin preguntar. Para esto yo tengo glóbulos blancos especializados o incluso un sistema de proteínas, que es el sistema del complemento, que se encarga de, de producir algo que se llama el complejo de ataque de membrana. Y así es como el sistema inmune se defiende. Por otro lado, el sistema tegumentario en sí es la piel y todo lo que son las faneras. Lo que va a hacer es cubrir, amortiguar y proteger a los tejidos más profundos. Es el límite entre el entorno interno y el entorno externo. Por eso cuando se rompe la piel, las bacterias entran y producen enfermedad. Interesante dato también, que lo aprendí hace poco en dermatología, fue que la piel comprende del 12 al 15% del peso corporal, por lo tanto, es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿sí? Y bueno, hablando un poco de la reproducción, pues aquí vemos un ejemplo de anime, ¿no verdad? Ya vayan acostumbrándose porque a mí me encanta el anime. Y vamos a ver que es un ejemplo de por qué la reproducción se toma en cuenta como función homeostática. Si bien es cierto, no es que mejora los rangos de normalidad o mantiene los rangos vitales del ser vivo, la reproducción es una función básica para la perpetuación de la especie. O sea, yo no puedo hablar de una homeostasis sin mi raza, sin mi especie, hablando de animales, empieza a diezmar porque no me reproduzco, porque a la larga una de las funciones de los seres vivos, de cualquier ser vivo, es evitar su destrucción. Por lo tanto, la reproducción es parte fundamental de los sistemas de control de homeostasis, porque es lo que permite la perpetuación, como lo he dicho como 3 veces ya ahorita, de la especie. Por eso es importante tomarlo en cuenta, y Guyton, el libro de Guyton entiende esto y por eso lo pone acá. Cuando hablamos de sistemas de control del cuerpo, tenemos que el cuerpo humano tiene varios sistemas de control, muchos por decir, uno para cada cosa. El que más se entiende actualmente es el control genético. ¿A qué me refiero con control genético? No sé si ustedes se acuerdan de cuando vemos biología y nos enseñan lo que son ciclo celular, las fases de control, los genes, el P53, pues eso determina o evita que cuando ve una célula que puede crecer de forma maligna siga prosperando y la controla. Pero no solo aquí a este nivel, hay varios genes que se encargan de ejercer como sistemas de control. Este fue el único ejemplo que se me hizo como que más fácil de entender. Y el otro, el último es el que regula estos sistemas de control, perdón, pueden regular las funciones individuales de un órgano o en conjunto de todo el cuerpo. Así el sistema respiratorio, su función principal es que el oxígeno se controle, pero si yo no controlo la entrada de oxígeno, la salida de CO2, pues no podré hacer ni siquiera actividad física. En teoría, y para que se entienda de manera integral, todos los sistemas de control deben estar integrados, no pueden trabajar por separado, porque a la larga se debe trabajar de manera armoniosa. Una vez un profesor mío me enseñó que el cuerpo funciona como una orquesta sinfónica. Cuando está sano, todo debe ser perfecto. Y en el momento que algo sale, alguien se sale del tempo de la música o utiliza una nota que no es la que debe utilizar, se escucha claramente la pérdida de la armonía y eso es la enfermedad. Es un poco poética la definición, pero me gustó mucho verla esa vez. ¿Ok? Entonces nosotros hablaremos ahora de la regulación el ejemplo, del cual vamos a hablar es justamente la regulación del oxígeno y el dióxido de carbono, pues.
Ya sabemos que el oxígeno es importante, ya lo vimos, que la hemoglobina tiene unas características químicas muy específicas que hace que el oxígeno, cuando haya full oxígeno en la sangre, la hemoglobina no se desprenda del oxígeno, pero en cambio, cuando baja esa concentración se produce la pérdida. Y siempre la hemoglobina se va a unir con el oxígeno. Aquí es la fusión, aquí debería ser oxígeno, no HGB. Pero aquí es oxígeno, 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 oxígeno. Bueno, las 3 reglas que deben entender para esto serían que si hay demasiado oxígeno en el tejido, la hemoglobina jamás de los jamases liberará oxígeno, como ya les dije, pero si el oxígeno es bajo en el tejido, se va a liberar suficiente oxígeno de la hemoglobina para pasar a la célula y obviamente restablecer la concentración. A estos 2 conceptos se le llama función amortiguadora de la hemoglobina. ¿Y por qué hablamos? ¿Qué es un amortiguador? Un amortiguador es una sustancia que se encarga de servir para, su función es la de regular cuando hay una alteración de algo. En medicina, y esto sí es bueno aclarar, casi siempre el concepto de amortiguador o de buffer está asociado a la parte del ácido base. Y justamente en este caso en particular se habla del equilibrio ácido-base como tal. Y eso es lo que se le llama función amortiguadora de la hemoglobina. Hay varios sistemas de amortiguación del pH del cuerpo. Tenemos a la propia hemoglobina, tenemos al ácido carbónico bicarbonato, tenemos a los fosfatos, pero todos influyen de una o mayor medida para mantener el control. Entonces, espero que haya quedado clara cómo se regula la concentración de oxígeno. La siguiente diapo es de la regulación del CO2. Hay que tener claro que el CO2 es el principal producto final de la oxidación celular. Si el CO2 está extremadamente alto, toda reacción que dependa de oxígeno va a cesar, porque siempre las concentraciones de CO2 y de oxígeno no son inversamente proporcionales, pero siempre están opuestas. No puedo decir que sean exactamente inversas, pero siempre son opuestas. Eso quiere decir que si tengo full CO2, de ley debo tener bajo O2. Si yo llego a tener una gran concentración de CO2, pues el cuerpo, en la sangre, no hablo del CO2 en sangre, la persona, ¿qué es lo que va a desarrollar como un mecanismo de control? Una respiración rápida y profunda a través de la estimulación del centro neumotáxico del centro respiratorio. El centro respiratorio, de hecho, tiene 3 porciones, pero el centro neumotáxico tiene que ver tanto con la profundidad de la respiración y con la frecuencia respiratoria. Entonces, si hay una gran cantidad de CO2, va a haber una mayor cantidad de hidrogeniones, ya lo explicaré algún día cuando tenga que ver, pero en sí el concepto es que el CO2 más agua forma ácido carbónico y el ácido carbónico desprende hidrogeniones. Y esos hidrogeniones son los que van a detectar algo que unas células que se llaman quimiorreceptores en el centro respiratorio, que darán como resultado que deba respirar más rápido y más profundo para eliminar el CO2. En la práctica clínica, eso a veces se lo llama barrer el CO2 del paciente, porque lo botas o lo eliminas. ¿Ok? Muy bien, hablemos ahora de esta gráfica que también está en el libro de Guyton, de los famosos sistemas de control. Y este ejemplo es el sistema de control de la presión arterial. Entonces, hay que tener claro que el cuerpo ya tiene un valor de referencia específico para lo que es la presión arterial, ya sabe eso. Entonces, es prácticamente, nuestro cuerpo funciona mucho como una computadora y esto es casi un algoritmo. Quizás no es el mejor ejemplo de un algoritmo real, pero en realidad funciona así. Nosotros tenemos un valor de referencia, el que se encarga de detectar esa alteración es justamente el centro vasomotor del bulbo raquídeo. Una vez que se detecta la señal de error, el centro del vasomotor del bulbo raquídeo va a estimular al sistema simpático para que el sistema simpático haga las correcciones. En este caso, ¿sobre quién va a actuar? Sobre los vasos sanguíneos y el corazón. Por un lado, va a ser que los vasos sanguíneos, vamos a tomar como ejemplo que la presión bajó de lo normal. Ok, si la señal de error es una presión de 40-60, el centro vasomotor le va a decir al sistema simpático que actúe haciendo 2 cosas. 1, aumentando la frecuencia cardíaca y 2, produciendo vasoconstricción de los vasos sanguíneos, para que de esta manera la presión debería controlarse. Sin embargo, va a haber otro punto de control que son los vasoreceptores que deberán detectar eso. Si la presión subió, debería parar el control porque ya se restableció el daño inicial. Recuerden que la señal de error fue una hipotensión.
Pero si la señal sigue siendo de hipotensión, seguirá estimulando a este sistema para que trate de compensar. Ok, esto es lo que se llama la señal, esto es lo que se llama un sistema de control, y cuando se vuelve a detectar el cambio para ver si se modificó la señal de error, eso es lo que se conoce como señal de retroalimentación. En este caso, lo que nosotros vamos a ver ahorita, si tomamos el ejemplo de la presión arterial, es una retroalimentación negativa. ¿Por qué es una retroalimentación negativa? Porque yo les dije que la señal de error fue hipotensión, pero el cuerpo va a tratar de subir esa presión para llevarlo al valor normal. Eso se llama retroalimentación negativa. Otro ejemplo sería que tengo la presión súper alta y el cuerpo va a tratar de bajar la presión. Eso también es retroalimentación negativa. En cristiano, la retroalimentación negativa siempre va a ser que el cuerpo va a irse en contra de la señal de error detectada. Eso es la retroalimentación negativa. Si encuentro el azúcar alto, voy a tratar de bajarla. Eso es una retroalimentación negativa. Y una retroalimentación positiva es que el sistema efector va a aumentar la señal de error. Si se abrió un canal de sodio, se van a abrir los demás canales de sodio para producir la despolarización de la membrana, cuando hablamos de potencial de membrana celular. Eso es retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Sí? Para finalizar esta parte, retroalimentación negativa es cuando el sistema efector del cuerpo va a ir en contra de la señal de error hasta llevar a un valor normal. Mientras que la retroalimentación positiva es que el sistema efector del cuerpo va a potenciar la señal de error. O sea, si esto encontró bajo, lo va a bajar aún más. Y espero de corazón que de todo lo que he explicado hoy día, esto es lo que les haya quedado claro, lo del sistema de retroalimentación. Habíamos visto al inicio de la presentación que habían valores normales y características físicas de los líquidos extracelulares, pues, ¿por qué es importante saber esto? Porque si yo no conozco las normalidades de esto, lo más posible es que mi paciente se muera rápidamente, como le pasó a Hayate Gecko cuando se enfrentó a un ninja de la arena hace mucho tiempo atrás. Entonces, la misma tabla que vimos en diapositivas anteriores la vuelvo a poner, y como les dije, lo más importante es que se conozcan los límites por encima de las cuales estas alteraciones pueden provocar la muerte. Ya les datos importantes y datos que quizás no se los tomen, pero son importantes como parte de la cultura general, es que, digamos, un paciente, cambios de tan solo 7 grados centígrados por encima de la temperatura corporal van a provocar un ciclo de retroalimentación positiva que va a aumentar más y más la temperatura y terminará matando al paciente por un golpe de calor, ¿sí? Hay otros datos, como les dije, algunos toleran mucho más el rango de normalidad. Por decirles, miren aquí el ácido base. El ácido base, aquí está venoso, en realidad el que más se utiliza es el arterial, pero en el libro estaba venoso. Miren que la diferencia es de 7,3 a 7,5, ese es el rango normal. Son décimas nada más. De hecho son 0, son 2 centésimas, perdón, de alteración. Cualquier modificación por debajo de esos valores puede llevar a la muerte. No obstante, siempre es bueno recalcar que una cosa es el rango normal y otra cosa es el límite no letal. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que tenga el rango del ácido base entre estos valores, los que estoy señalando con el puntero láser, podría vivir bien, normal y sano, es una persona sana. Pero pueden haber límites de vida en el cual si yo no los corrijo a tiempo el paciente se va a morir. En este caso el ser humano puede vivir durante una cierta cantidad de tiempo con estos valores con estos rangos, tanto de 6,9 a 8,0. Obviamente también esto va a variar dependiendo de la capacidad de retroalimentación que tenga el sistema de control. Como les dije, uno de los órganos, uno de los sistemas que es más delicado para la movilización de variables para estos sistemas es el ácido base. El ácido base no permite muchos cambios y también va a ser, y el límite no letal tampoco dura mucho tiempo, no dura más de 30, 40 minutos. Y no sé si estoy exagerando con ese valor. Nunca se olviden también que cada unidad en medicina cada variable que yo interprete tiene su propia unidad. Nunca pongan 120/80 nada más, pongan la unidad, milímetros de mercurio cuando hablen de la presión arterial, porque eso les da, nosotros somos una ciencia, y la ciencia, una de las cosas que la define es la capacidad de poder medir la mayor cantidad de variables, y eso se hace a través de las unidades de medición.
Entonces así tenemos que las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono se miden en milímetros de mercurio, el sodio, el potasio y todos los iones en milimoles sobre litro, también en miliequivalentes sobre litro, la glucosa en miligramos de decilitro, la temperatura puede estar en Fahrenheit o en Celsius. Fahrenheit es para los países de habla inglesa, y el ácido base se mide, el ácido base cierto es un número adimensional, o sea, es como el número de Reynolds cuando estudian hemodinamia, no tiene unidades. ¿Ok? Hablemos un poco más acerca de la retroalimentación negativa. El ejemplo típico de la retroalimentación negativa, y de hecho tienen que tener esto en cuenta, que es la mayor, casi todos los sistemas del cuerpo se manejan a través de la retroalimentación negativa, es el que les dije, ¿no? Si tengo un CO2 en sangre, si el CO2 en sangre aumenta, voy a aumentar la ventilación pulmonar. Voy a hacer que respire más rápido para eliminar ese CO2. Por eso les digo, es una retroalimentación negativa, porque encontré el CO2 alto, pues la respuesta de mi cuerpo es bajar el CO2 para llevarlo a límites normales. Por otro lado, si el CO2 en sangre baja, o sea, disminuye, lo que el cuerpo va a hacer es disminuir la ventilación pulmonar. Eso se llama bradipnia. Y esta es la definición que también pude encontrar de retroalimentación negativa. Se detecta un valor anormal de alguna variable fisiológica que puede ser alta o baja, y el cuerpo tratará de modificar dicha variable en sentido contrario, y con eso se controlará todo. Esa es la definición también que me pareció interesante de la retroalimentación negativa. Ahora tomemos como ejemplo a Patricio. Patricio es un sistema de control del cuerpo, ¿sí? Y Patricio tiene dos modos, si ustedes han visto esta serie, y sería el modo sabio y el modo Patricio realmente. Entonces, hablaremos ahorita para el concepto de Patricio, de lo que es el sistema de ganancia y el sistema de control como tal, ¿sí? Vamos a tener dos ejemplos, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, mi sistema de control no vale, es muy malo, y le voy a aplicar sangre o le voy a pasar sangre a esa persona que tiene un mal sistema de control. El exceso de la sangre hizo que la presión arterial que estaba en 100 llegue a 175 milímetros de mercurio. Voy a tomar, esta se llama la persona A. La persona B tiene un sistema de control realmente bueno y trabajando en óptimas condiciones. Esto es que cuando le pase la misma cantidad de sangre que le pasé a A, la presión arterial solo va a pasar de 100 a 125 milímetros de mercurio. Entonces, una vez teniendo estos conceptos claros, yo digo que la corrección que tiene el sistema B es de menos 50 milímetros de mercurio. Eso se le llama corrección, que no suba tanto. O sea, la diferencia entre la subida de no tener un sistema de control bueno a tener un sistema de control bueno es lo que yo le llamo corrección. En este caso está como menos 50 milímetros de mercurio. Y al aumento de las variables de la presión arterial que pasó en B de 100 a 125, se le llama error. Y obviamente es más 25 milímetros de mercurio porque es la diferencia entre estos dos. Una vez teniendo el concepto de corrección y teniendo el concepto de error, puedo entender la ecuación que está más adelante en Guyton, que habla sobre la ganancia. Y la ganancia es básicamente la división o el cociente entre la corrección y el error. De esta manera divido 50 para 25 y me da una ganancia de menos 2. Y esto quiere decir, en el ejemplo práctico que está en el libro, que un trastorno que aumente o disminuya la presión no va a aumentar ni siquiera un tercio de la presión real si no actuara ese sistema de control. Eso quiere decir que si yo no tengo mi sistema de control, aumentaría 3 veces. Pero como tengo mi sistema de control, el aumento de la sangre no va a subir ni siquiera un tercio la presión arterial de ese paciente. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, como les dije, no todos los sistemas de control son igual de eficaces. Por ejemplo, el sistema de la termorregulación es mucho mejor que el sistema de los vasoreceptores, tomando en cuenta la ecuación. Ahora, punto aparte, esta ecuación en realidad es útil y no se utiliza mucho en medicina, en la práctica clínica, pero sí en otras partes, por decirles, en la medicina deportiva, que tiene que ver con rendimiento físico, con capacidad aerobia para recuperarse, esto se utiliza y se profundiza mucho más. Pero en medicina creo que va a ser la única vez que nosotros vamos a hablar de esto realmente, de ahí no lo volveremos a ver, al menos como un concepto neto como el que estoy explicando, no me acuerdo haberlo visto. O sea, salvo en medicina deportiva o en preparación física, o sea, las personas que estudian preparación física, fisiología deportiva, ellos sí lo deben de conocer y de hecho asumo que deben profundizar mucho más esta ecuación. ¿Ok? Como les dije,
Aquí tenemos otra imagen. Aquellos que han visto School Days entenderán la referencia. No siempre, casi siempre los mecanismos de retroalimentación son negativos y siempre son buenos. La mayoría de veces también los mecanismos de retroalimentación positiva son malos y terminan matando, como mataron a Makoto en School Days. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos para ver que la mayoría de los mecanismos de retroalimentación positiva son malos es justamente el que está en el mismo libro, que habla sobre la pérdida de sangre. Miren cómo el cuerpo humano tolera una cantidad de pérdida de sangre relativa y puede haber retorno a la normalidad. Pero pasando un umbral de pérdida de sangre, ya no hay capacidad de reacción y el paciente terminará muriendo. ¿Cómo sucede esto normalmente? A ver, si yo pierdo sangre, la presión arterial tiene que bajar. ¿Cómo yo compenso la pérdida de presión arterial? Aumentando la frecuencia cardíaca. Recuerden que el caso es un paciente que ha sangrado, entonces, si yo no paro el sangrado, el corazón, tratando de compensar la presión arterial, bombeará más rápido sangre para tratar de subir la presión. El problema es que como no he controlado el sangrado, con mayor frecuencia cardíaca voy a perder más sangre, a pesar de que en ese momento quizás un poquito suba la presión arterial. Entonces, esta es la explicación de por qué un mecanismo de retroalimentación positiva, en este caso en el ejemplo del sangrado, termina siendo mortal pasando un umbral y retornando a la normalidad. En teoría, el gráfico, de acuerdo a mi concepto, creo que está mal, porque el gráfico está tal como ustedes lo ven. Lo único que hice fue traducirlo. Y en realidad, aquí debería, en esta lineecita que está acá, a ver, déjenme poner el resaltador. Marcador de resaltador, color verde. Según yo, esta parte de sangrado de 1 litro debería estar aquí, pero en el libro está con la flecha para acá. Y el sangrado de 2 litros está acá. Entonces, más allá de que se entienda esto, cuando una persona, en cristiano significa que cuando una persona pierde 2 litros de sangre del total que tiene, que son 5, debe morir a menos de que se le pase sangre al paciente, se le transfunda sangre. ¿Ok? Y para finalizar esta parte de la presentación, me falta poco creo, vamos a ver cómo se lee una gráfica. Las gráficas siempre tienen 2 ejes, bueno no, casi siempre tienen 2 ejes. El eje de las X, que es el eje horizontal, y el eje de las Y. En este caso el eje de las X habla del tiempo en horas, y el eje de las Y habla de la medida del gasto cardíaco, que es litros por minuto. Entonces, en conclusión, los sistemas de retroalimentación positiva casi siempre terminan en un círculo vicioso que culmina con la muerte. En este caso, de nuevo, para finalizar, si yo pierdo 1 litro de sangre por cualquier mecanismo, accidente, cirugía o lo que sea, mi cuerpo estará en condiciones de reponer o de compensar esa pérdida para mantener la presión arterial hemodinámica y el paciente no se muera. Pero una vez yo pierdo 2 litros, pues obligatoriamente tendré que ver la forma de pasarle sangre al paciente porque el cuerpo por sí solo no va a poder recuperarse. Y ese es el mecanismo de retroalimentación. No obstante, dicho lo anterior, la retroalimentación positiva no siempre es malvada ni mala, también es útil. Y los 2 ejemplos principales son estos que ustedes ven acá. A ver, no, acá. Son los que ustedes ven acá. El primero es la cascada de la coagulación, que también tendremos un capítulo entero de la cascada de la coagulación. ¿Qué significa esto? Que cuando se rompe la piel, la pared, se libera lo que se llama factor tisular. Hay 2 cascadas, la cascada la coagulación intrínseca y la coagulación extrínseca. Yo sé que ahorita no es tema de eso, pero lo que quiero que les quede claro es que una vez que se produce el primer paso de la cascada de la coagulación, en vez de parar eso, se van a seguir activando todos los otros factores de coagulación y se va potenciando la cascada coagulativa. Y obviamente eso termina con la oclusión de la herida y obviamente la posterior cicatrización y recuperación del tejido. Por eso aquí se habla de que la retroalimentación positiva es útil. La coagulación es un ejemplo típico. El otro ejemplo es el que ustedes ven a la derecha y ya lo voy a explicar. Y el otro ejemplo que está en el libro es el de la apertura de los canales de sodio cuando se produce la despolarización de la membrana, que también tenemos otro capítulo de eso. ¿Cómo funciona el parto como un mecanismo de retroalimentación positiva? Pues fácil, cuando el niño ya está por salir, la cabecita debería dilatar el canal vaginal, y antes del canal vaginal el cuello uterino. El cuello uterino, al dilatarse, pues lo que va a mandar es una señal para que la neurohipófisis libere oxitocina.
La oxitocina está en la parte posterior de la hipófisis y cuando la oxitocina se libera en sangre, producto de la dilatación del canal uterino, esta oxitocina va a viajar por la sangre y va a llegar al útero esperen un momento, para producir una contracción del cuerpo uterino. ¿Con qué objetivo pasa eso? Con el objetivo de que en este caso el niño siga saliendo por el canal de parto. Entonces, entre más se dilate el cuello uterino, más oxitocina va a liberarse y más contracción se va a producir. Y esa es la explicación de por qué el mecanismo de retroalimentación positiva también puede ser útil en el caso del parto. Ahora, ¿cuál es la condición sine qua non para que la retroalimentación positiva sea útil? Que esté gobernada por un mecanismo de retroalimentación negativa. Así que no se olviden de esa parte. Hablemos del control adaptativo. Pues el control adaptativo básicamente es conforme haces algo más veces es mejor y lo harás mucho mejor, ¿no? En el anime de Naruto hay un capítulo donde les enseñan a subir por los árboles y al comienzo no son tan buenos, se van cayendo, pero con el paso del tiempo van marcando con un cuchillo que se llama kunai la altura a la cual alcanzan a llegar durante el entrenamiento. Poco a poco van subiendo y ya para la noche, comenzaron en la mañana y ya en la noche terminan en la parte más alta de cada árbol y mejoran y terminan la misión, bueno, terminan el entrenamiento, no es la misión. Y básicamente así funciona el sistema de control adaptativo. Conforme tú haces un ejercicio o lo repites una y otra vez, pues vas mejorando poco a poco, ¿sí? Hay bastantes mecanismos interconectados de control. De hecho, el control adaptativo se lo conoce como control anterógrado. Hay algunos movimientos del cuerpo humano que son tan rápidos que incluso no tienes tiempo suficiente para que las señales nerviosas desplacen desde la periferia del organismo hasta el cerebro y vuelvan a la periferia para controlar el movimiento. Eso no hay tiempo a veces. Y entonces el cuerpo dice, bueno, pero si no puedo hacer lo que acabo de decir, tengo que tener algo para hacer el movimiento. Y esto se llama control anterógrado. Eso quiere decir que las señales del nervio, que son sensibles al movimiento en ese momento hecho por la persona, van a informar al cerebro si el movimiento está si el movimiento está realizado de forma apropiada. En este caso, el cerebro recibe la información y va corrigiendo sobre la marcha en cuanto a si las contracciones o la fuerza de contracción es apropiada. Eso quiere decir que la siguiente vez que se necesita ese movimiento ya queda grabada en esas fibras nerviosas cuánta energía mandar para que el músculo haga un mejor movimiento. Eso es básicamente el control adaptativo. Entre más veces hagas algo, mejor lo vas a hacer. Eso es en fútbol o ¿cómo es que se llama? En preparación deportiva, algunos autores le llaman memoria muscular. Ese término no está completamente aceptado, creo, pero en fútbol está en comentaristas deportivos, está muy enraizado. Y por mi lado yo sí creo que se le debería llamar así. No sé si voy a ver si leo en alguna revista de fisiología si ya se cambió eso, bueno, pero el punto es que tengo otro ejemplo para esto. A mí me perseguía un perro casi todos los días cuando yo era pequeño y tenía que brincar una verja. Y conforme me correteaba y me mordió un par de veces, me hice muy hábil subiendo esa verja, trepándola, y prácticamente llegaba a un punto en que el movimiento era automático y las primeras veces me raspé la rodilla, me raspé la pierna con un alambre, caía mal, me rasgaba el pantalón, todo, pero con el pasar del tiempo ya lo hacía muy natural. Eso es el control adaptativo, por eso es que muchas personas consideran al control adaptativo como un mecanismo de retroalimentación negativa de manera retardada, porque de hecho vas mejorando conforme lo hagas, pero no mejoras en ese momento, sino que la próxima vez lo haces mejor. Por eso se llama, por eso lo considera el libro de Guyton como un mecanismo de retroalimentación negativa tipo retardada. Y en resumen, para terminar toda la clase, pues sabemos que el cuerpo humano está organizado o está unido o trabaja de manera global y en completa armonía. Sabemos que hay 100 billones de células y el líquido plasmático es prácticamente el medio interno, y ese es el que nos debe importar porque todos los exámenes de laboratorio salen de ahí principalmente. Todos los órganos y todos los sistemas de control están interrelacionados de manera recíproca y por ende la alteración de uno podría desencadenar en el daño
a largo plazo del otro, sobre todo por esto de las compensaciones. Y la disfunción moderada me va a dar una enfermedad tomando en cuenta el concepto biológico, netamente biológico de la salud. Recuerden que el concepto real es el de la OMS, pero cuando hay una disfunción extrema, pues obviamente va a haber la muerte. Finalmente, ya para terminar, esta es una de las frases del doctor José Letamendi: el que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Lo que quiere decir es que nosotros como estudiantes y como futuros médicos, o como médicos cuando ya seamos Dios mediante, tenemos que tener un nivel de cultura mucho mayor, no solo leer de medicina, sino saber de otros tipos de otras cosas, cultura general, guerras, historia, geografía, anime, música clásica, todo eso. Entonces, siempre, desde que he sido ayudante de cátedra de fisiología en mi universidad, siempre he promovido que las personas mejoren no solo la parte de medicina, sino que lean otras cosas. Realmente yo creo que es la única forma de que medicina mejore y que el país mejore en general. Esta es la bibliografía y de verdad, de corazón, muchas gracias por haberme escuchado, y trataré de ir subiendo conforme pasan más los capítulos. Y como les digo, mi objetivo es hacer los 84 capítulos de Gaiton en presentación, y me sentiría muy feliz si tan solo ayudo a un estudiante de medicina en toda mi vida a través de estos videos. Y muchas gracias y bye.